Hola, bienvenidos a la primera unidad, Retos de la Educación 4.0. En este video exploraremos cuáles son los principales retos que afronta la educación moderna, es decir, denominada la educación 4.0, y cuáles son sus posibles formas de abordarlos. Pero antes que eso, pues hablaremos un poco de qué es esto de la educación 4.0, por qué recibe este nombre. Pues el tema es sencillo. Resulta que en la tecnología, en el desarrollo de programas, de software y ese tipo de cosas, los ingenieros de sistemas le dan números dependiendo el nivel de modernidad o el nivel de actualización que tiene el software. Es decir, una primera versión tendría un 1.0, una segunda versión del programa le pondrían 2.0 y así sucesivamente, dependiendo las versiones de este software, es decir, dependiendo el avance o los arreglos que le hayan hecho al software, va recibiendo un nombre nuevo, en este caso es un número. Por eso nosotros le decimos a este modelo, a esta etapa de la educación 4.0. También algunos habrán escuchado educación 3.0, educación 2.0, porque a las personas que trabajan en este tema han decidido también, al igual que la tecnología, irle dando esa evolución a los modelos, a las etapas educativas, dándole un número según su avance. ¿Y por qué 4.0? Porque aproximadamente hace unos 4 años, de pronto un poco más o un poco menos, dependiendo de la persona que lo aborde, el planeta Tierra o la sociedad moderna entró en una cuarta revolución tecnológica, denominada así la cuarta revolución tecnológica. Una etapa en la que la tecnología, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, los software, los hardware, todo este tema tecnológico está influenciando de tal manera a la sociedad en aspectos políticos, económicos, sociales, educativos, culturales, hasta alimenticios. Ha influenciado de tal manera la tecnología a la sociedad humana que hemos entrado, o hemos decidido denominar que hemos entrado en una nueva revolución tecnológica, así como lo fue la revolución del hierro o la revolución industrial que tanto conocemos, que es como la más próxima que tenemos. Así, en ese momento, cuando la revolución industrial entró a hacer esos grandes cambios a través de las maquinarias de vapor, de los motores y de todas estas cosas, la sociedad entraba en una etapa que se llamaba la revolución industrial, donde toda la dinámica comercial, económica, política y social se vio permeada y cambió debido a la revolución industrial, debido a las máquinas de producción. Pues ahora entramos en una cuarta revolución, entramos en una revolución tecnológica, en donde los medios de comunicación, los dispositivos móviles, las tecnologías en general han permeado de tal manera la sociedad humana que hemos decidido denominarla la cuarta revolución tecnológica. Y la educación retoma también estos principios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que se va hablando de una versión nueva en el área de tecnología, empieza desde una versión 1, 2, 2.0, 2.2, 3.0. En tecnología o en desarrollo de software se utilizan este tipo de números para denominar qué nivel de avance tiene ese software, que si es más nuevo o más viejo, le permite uno saber si es el número 1, el número 2 o el número 3 en modernidad. Pues en la educación, teniendo en cuenta el tema de la cuarta revolución tecnológica, la cuarta revolución en la que estamos inmersos, pues decidimos en educación también llamarle a este momento de la educación 4.0, es decir, es la educación más moderna, la más actualizada, la que está en el momento en el mayor desarrollo, la última versión, por decirlo de alguna manera. Y a eso se hace referencia a la educación 4.0. Probablemente en algún tiempo, digamos, tenemos una educación 5.0, 6.0, probablemente sí, o probablemente durante muchos años nos quedemos con esta educación 4.0. A eso se hace referencia a la educación 4.0. Esa nueva forma, así como cuando nació la revolución industrial, las sociedades tuvieron que adaptarse con nuevos mecanismos de los colegios. Ejemplo, los jardines de preescolar. Cuando nace la revolución industrial, las mamás ya no tenían a dónde dejar a sus niños para poder ir a trabajar, y comienza a pensarse en este concepto de los jardines o de los preescolares como una forma de cuidar a los niños para que las mamás pudieran ir a trabajar, porque estábamos en una época de mucha producción. En ese momento de la revolución industrial, la educación tuvo que pensarse algo para los niños menores de 5 años que no existía. En este momento estamos en una etapa totalmente diferente, hemos evolucionado a una educación 4.0, en donde los niños niños menores de 5 o 6 años
ya no son dejados en un jardín solamente para que los cuiden mientras la mamá va a trabajar, sino que hablamos ahora de educación inicial. Es decir, ya no es un espacio simplemente para cuidarlos, sino es un espacio también que hace parte del modelo educativo, del plan educativo. Es un espacio donde el niño comienza a formarse desde el 0, desde los 12, desde un año, y comienza a formarse en estos espacios. Es decir, eso es un ejemplo puntual de cómo la educación va cambiando, y en la revolución industrial era necesario tener jardines para cuidar a los niños, para que los papás pudieran trabajar y las mamás pudieran trabajar. Ahora, en esta época moderna de la educación 4.0, ya esos lugares no son para cuidarlos simplemente como si fuera una biblioteca y dejarlos allá guardados, sino que hace parte del aprendizaje fundamental de estos niños. Entonces, de esa manera, cada momento de las revoluciones humanas, de los cambios fundamentales humanos, genera también cambios fundamentales en la educación y genera necesidades y obligaciones y requerimientos de la educación. Ya no es la educación que teníamos hace 10 años, no va a servir o no es adecuada para las nuevas dinámicas, está anticuada. Por eso se habla de una cuarta revolución tecnológica, por eso se habla de una educación 4.0. Eso es básicamente lo que es la educación 4.0. Podrán ustedes encontrar más información en los links que les dejo anexos a este video. Pero bueno, listo. Eso, hasta ahí con el tema de la educación 4.0. Analicemos entonces ahora los diferentes riesgos, o más allá de riesgos, no son riesgos, son los retos que esta educación 4.0 plantea para nosotros como maestros, como sistema educativo, político. Los retos son inmensos y estamos en un momento súper bonito porque estamos siendo partícipes como profesionales de esos cambios, y nosotros vamos a moldear y vamos a diseñar las primeras bases de esa nueva educación que probablemente va a durar 100 o 200 años, porque esta revolución tecnológica va a durar un tiempo. Para que vuelva a existir una nueva revolución pasará un buen tiempo. Como fue en la revolución industrial, pasaron muchos años para que llegara una nueva revolución como esta que cambiara las dinámicas sociales. Entonces es muy interesante porque estamos viviendo los primeros años de esta nueva revolución y estamos haciendo parte del proceso educativo que va a ayudar a que esta revolución sea positiva para el desarrollo de la sociedad y de la especie humana. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Pues empecemos en orden. ¿Y a qué hacemos referencia con esto de la flexibilidad? Siempre ha sido necesario que la educación, sin importar la época, sea flexible, ¿ok? Pero en ningún momento de la historia había sido tan importante que fuera flexible como en este. ¿Por qué? Porque la educación debe estar adaptándose a más velocidad. Anteriormente, cuando, por ejemplo, la revolución industrial, aparecía una nueva tecnología como el vehículo, por lo menos, ¿sí? El automóvil. De aquí a que toda la sociedad, pasaba mucho tiempo de aquí a que toda la sociedad tenía automóviles y que la gente comenzaba a tener automóviles y que llegaban los automóviles a todos los lugares, pasó un gran periodo de tiempo. Pero en la cuarta revolución tecnológica, los cambios son muchísimo más acelerados y más rápidos que en otras revoluciones anteriores. En las revoluciones anteriores de la humanidad pasaba mucho más tiempo para que toda la sociedad se adaptara y los cambios no eran tan drásticos. En la cuarta revolución tecnológica, como ustedes se podrán dar cuenta, todos los años aparece un nuevo celular, todos los meses aparece una nueva aplicación, todo el tiempo está cambiando y cambiando y cambiando permanentemente. Eso exige de los modelos educativos, de los maestros, de las instituciones educativas, exige muchísima flexibilidad. Ya no podemos pensarnos en diseñar un plan de estudio para 4 o 5 años. Casi que los planes de estudio deben diseñarse semestral o mensualmente, deben estar revisándose y mirar si los contenidos todavía son pertinentes, porque un contenido o una temática que hoy es pertinente puede que el año entrante ya no lo sea. Una estrategia didáctica que hoy sea muy atractiva para los jóvenes y los niños puede que ya mañana o en 6 meses ya no lo sea. Puede que el WhatsApp en este momento sea la mejor herramienta que tenemos para comunicarnos con ellos de manera digital o a distancia. En un mes, en 2 meses puede aparecer una nueva aplicación, como es el caso por lo menos de TikTok. Hace algunos meses la mayor forma de comunicar, las mejores redes sociales estaban Facebook e Instagram, y ahora aparece como nuevo competidor en la escena TikTok, y en algunos meses tomó el mercado.
el Zoom apareció y en 2-3 meses se tomó el mercado mundial. Y eso sucede con la tecnología evoluciona y cambia día a día. O sea, esto es mañana, lo que hoy es una gran herramienta, en unos días ya no es una herramienta desactualizada. ¿Y cómo hacemos para que la educación se adapte a eso? Ahí es uno de los grandes retos que tenemos, que todavía no existen todas las soluciones para hacerlo. Y es es algo que como maestros tenemos que ir poco a poco solucionando. ¿Cómo hago que mis modelos, desde lo pequeño, desde el salón de clase hasta lo más grande, que es lo institucional o lo gubernamental, estos modelos educativos y instituciones educativas tengan tal flexibilidad que permitan ir cambiando y adaptándose, así como la tecnología va cambiando y adaptándose mes a mes? Ejemplo, ya no podemos pensar en el que yo diseño una actividad didáctica para el aula y llevo 5 años utilizando esta herramienta didáctica y no la he actualizado ni la he cambiado. O otro ejemplo, los talleres. Creemos que los talleres son la mejor metodología para trabajar con niños y niñas y jóvenes, y hoy seguimos utilizando los talleres y hacemos talleres desde hace 15 o hace 20 años, hacemos los mismos talleres. ¿Cómo pueden ser los talleres de ahora? Los talleres de ahora deben cambiar, deben tener nuevas lógicas, nuevas metodologías, ¿sí? Las lecturas, ¿cómo deben ser las lecturas? El ver una película en clase, ¿cómo debe ser manejado esto? La educación 4.0 exige de los maestros y del sistema educativo una alta flexibilidad para adaptarse y cambiar permanentemente. Ya no como lo hacíamos antes, cambiar cada 4 o 5 años. Nos demanda cambiar año a año, mes a mes. ¿A qué se refiere ir al propio ritmo? El reto que tenemos como sistema educativo es adaptarnos o competir mejor con las nuevas tecnologías. Cuando un niño o una niña se acerca a un dispositivo móvil, a la internet, a la televisión, en fin, a cualquier tecnología de la información, puede ir a su propio ritmo, puede devolver el video, verlo más despacio, buscar los contenidos que más le interesen, buscar la persona en internet o en YouTube que mejor le explique el contenido, va a su propio ritmo. Esto hace que el sistema educativo clásico tenga unas grandes dificultades, porque los niños y las niñas o los jóvenes van a esperar que el modelo educativo o que el profesor haga eso mismo que hace la internet, que vaya despacio si lo necesito, o vaya rápido si lo necesito, o se acomode a mis necesidades. ¿Y cómo competimos con eso? Es un gran reto. Antes no teníamos esa competencia. Lo que nosotros le enseñábamos a los estudiantes y de la manera que se lo enseñábamos era lo único que había, era lo único que ellos conocían. Pero ahora pueden conocer, y cada vez más, diferentes formas de aprender, y pueden conocer diferentes profesores. Para nadie es un secreto que muchos niños, cuando no entienden algo de clase, van a YouTube y buscan a una persona que les explique el concepto matemático. En YouTube encuentras clases de matemáticas, de inglés, de español, puedes encontrar aplicaciones de inglés, puedes encontrar de todo lo que tú necesites, ¿verdad? Y van al ritmo y a las propias necesidades del estudiante. ¿Cómo competir con eso? Pues sencillo, más allá de competir es cómo utilizamos esas herramientas que ya existen y a las cuales los niños ya están accediendo para que se hagan parte fundamental de nuestro proceso educativo. Es decir, no es dejarlas aparte como si fueran una competencia, sino incluirlas en nuestro modelo educativo. ¿Cómo puedo yo trabajar con mis niños en el salón de clase un concepto matemático y pedirles que lo refuercen en su salón, en sus propias casas, buscando a otros profesores en internet? A veces puede que nos dé miedo porque digamos, no, pero ¿cómo lo voy a mandar a buscar a otros profesores en la internet? Porque para eso yo soy el profesor. Eso ya no nos debe importar ni nos debe dar miedo. El niño puede aprender matemáticas de varios profesores a la vez, ¿sí? Si el concepto que tú le explicaste en clase no es tan claro para él y él encuentra un recurso en internet de un profesor o de otro estudiante que le explica de una manera en la que él entiende mejor, eso no es una debilidad ni es un problema, es un beneficio. Simplemente hay que conversarlo con los niños, ser conscientes con ellos de que eso existe, motivarlos a hacerlo, pero siempre estar pendientes de ellos en acompañarlos por si algo no entienden o por si hay alguna duda frente a eso. Es decir, en resumen,
Estas nuevas tecnologías, en lugar de ser un riesgo para nosotros, en lugar de ser un problema para nosotros, pueden ser una gran ayuda para ayudar a personalizar la educación con cada uno de nuestros estudiantes, para ir al ritmo de ellos, al ritmo que ellos necesitan. Simplemente tenemos que ser muy creativos, tener una mente amplia para entender cómo desde mi clase de biología, de español, de matemáticas, de ciencias sociales o de inglés, puedo coger esas nuevas tecnologías, utilizar esos cursos o esas explicaciones que existen en la internet para complementar mi trabajo. Ejemplo, podría tener una base de datos en donde yo le diga a los niños, mire, todos estos videos de YouTube yo ya los vi y explican cómo hacer eso que te estoy diciendo. Esto yo te lo explico acá, pero si necesitas, en YouTube hay una serie de actividades que también yo ya las vi y yo ya validé que están bien hechas y las puedes ver también si quieres complementar. Es lo que antes llamábamos como el profesor extra o el profesor en la casa. Antes contratábamos un profesor para que le diera asesorías a los niños en las casas. Bueno, algunos lo hacían. Ahora el internet lo puede hacer. Ese tema de ayudarles a encontrar conocimiento y encontrar información lo veremos más adelante. Es claro que en este nuevo modelo educativo tenemos educación formal e informal o autónoma, también podríamos decirlo, es lo que hablábamos en el momento anterior. Los niños tienen la posibilidad de formarse de manera autónoma, ¿sí?, o por su propia cuenta, y también formarse con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros desarrollamos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante no solamente saberlo, sino comprenderlo y asimilarlo. Siempre debemos recordar que todo lo que nosotros le enseñemos a los niños en nuestro salón de clase, ellos lo van a ir a buscar en internet o lo van a ir a buscar en otro lugar. Antes se tenían que quedar con lo que nosotros les decíamos, y lo que nosotros les decíamos era la verdad absoluta. Ahora pueden poner en duda nuestro conocimiento y pueden ir a buscar otras cosas. Esto no es un problema, es un beneficio. Es un beneficio, como decíamos en el momento anterior, en el tema anterior. Esto debe ser tomado como algo positivo, un aprendizaje autónomo. El niño o la niña puede aprender cosas sin necesidad de estar conmigo, ¿sí? No es un problema. ¿Por qué? Porque si ellos buscan conocimiento aparte del que yo les doy, lo que estamos haciendo es formar niños amantes del conocimiento, que no se queden solamente con lo que nosotros les decimos. Debemos promover en ellos, antes de castigar, debemos promover que busquen más información, que refuercen lo que nosotros trabajamos en la internet. Pero para eso debemos enseñarles también cómo hacer ese aprendizaje autónomo. No simplemente soltarlos y vaya, busquen lo que quieran, sino también acompañarlos para que ese aprendizaje autónomo sea muy positivo y muy beneficioso para ellos. Una educación basada en datos. Esta parte es fundamental y es muy específica de la educación 4.0. Durante lo largo de la historia, los sistemas educativos han tenido la evaluación como un eje fundamental, pero la evaluación se ha basado en saber si el niño aprueba o no aprueba, si lo podemos pasar de curso o no lo podemos pasar de curso, o si aprendió o no aprendió algo en específico. En eso se ha basado la evaluación en el modelo educativo antiguo. En este modelo educativo nuevo, más allá de hablar de una evaluación, hablamos de un análisis de datos. Los análisis de datos o la Big Data, lo podrán encontrar en los apartes que les deje. La Big Data hace referencia a toda esa información que tiene la red sobre nosotros, quiénes somos, qué nos gusta, dónde vivimos, qué comemos, todos nuestros hábitos, nuestra información está en la internet. Cada vez que nosotros hacemos un registro en una aplicación, cada vez que entramos a Facebook, a YouTube, a Instagram, a TikTok, estas aplicaciones van recabando información nuestra que utilizan después para hacernos publicidad, para enviarnos información, para mejorar sus procesos, en fin, para muchas cosas tanto buenas como positivas. Esta data o esta Big Data es una información supremamente valiosa para mejorar las aplicaciones, para mejorar los programas, para ofrecer mejores servicios, para utilizar mejor la tecnología. Pues este mismo concepto comienza a introducirse también en el modelo educativo.
Ya no solamente es la evaluación por saber si sabe, la evaluación para saber si el niño aprendió o no aprendió, es la información para saber de qué manera puedo mejorar los procesos educativos. Es decir, así como en la tecnología utilizan la data o los datos para saber cómo mejorar las aplicaciones, nosotros en la educación debemos utilizar la data o los datos para saber cómo mejorar nuestras actividades, cómo mejorar nuestra sesión de clase, cómo mejorar nuestras actividades didácticas, cómo mejorar nuestras propias evaluaciones, cómo mejorar las actividades de tareas en casa. Esta información es supremamente importante porque nos permite ir monitoreando el aprendizaje, ir monitoreando el avance de nuestras estrategias didácticas. Y en un tema puntual, cada vez que desarrollemos una actividad, deberíamos hacerle una encuesta a los niños para saber qué les gustó, qué no les gustó de esta actividad, qué quedó claro, qué no fue claro. Las evaluaciones ahora ya no son necesariamente dirigidas a los niños y a las niñas. Las evaluaciones deben ser dirigidas a las estrategias didácticas. Las evaluaciones deben ser dirigidas a las herramientas pedagógicas, a los contenidos. Lo que debemos evaluar es la efectividad de nuestras estrategias didácticas, pero hemos cometido el error de centrarnos en evaluar al estudiante como si fuera la única razón de la información. ¿Es importante hacerlo? Claro, necesitamos saber el nivel de aprendizaje y de afianzamiento del niño, pero es más importante tener datos que nos permitan saber si las actividades, estrategias, contenidos que estoy utilizando están bien utilizados, están siendo entendidos, están siendo atractivos. ¿Qué sería de las aplicaciones o programas de internet cuando no le preguntaran a los usuarios? Nunca hubieran evolucionado. Las aplicaciones y programas le preguntan a sus clientes cómo les ha parecido, cómo está, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus preferencias para poder mejorar y poder crecer. Acuérdese que decíamos que esto cambia muy rápido, la tecnología cambia muy rápido y tenemos una gran competencia. ¿Cómo hacemos para ser igual de atractivos para los niños y las niñas? Si no evaluamos y no conocemos los datos de nuestras actividades, de nuestras estrategias, difícilmente las vamos a poder mejorar. Es decir, que la educación 4.0 demanda de los profesores y del sistema educativo una amplia recolección de datos, una big data, saber exactamente quiénes son mis niños, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus preferencias, cuál es su nivel de conocimiento tecnológico. Deberíamos todos los años, al inicio, a mitad y a final del año, hacer unos sistemas de evaluación que nos permitan conocer quiénes son los niños que tenemos. Es decir, no qué tanto saben en la evaluación, es qué tanto les gusta lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, cuál es el conocimiento que tienen de las tecnologías, para de esta manera poder adaptar nuestras estrategias didácticas, nuestros contenidos y estarlas evolucionando a la medida que la tecnología y el mundo lo requieren. Ya hemos hablado de varios retos, ¿sí? Pero este es fundamental. De nada nos sirve tener flexibilidad, tener autonomía, tener equipos, tener data, tener big data, si no tenemos alfabetización tecnológica. Lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos meses es que hay una baja alfabetización tecnológica. Pensaríamos que ya todos estamos metidos en la era tecnológica, pero hay una gran brecha en conocer la tecnología. Conocemos lo básico. Cada vez, yo les pregunto a ustedes, cada vez que prenden su celular, su computador, ¿a dónde entran? ¿Cuál es la primera página que buscan? Cuando abren su celular, ¿qué es lo primero que buscan? Pues las estadísticas dicen, o los datos dicen, que más del 80% de las personas cuando entran a sus celulares o a sus computadores buscan el 5% de lo que hay en la internet, redes sociales, correos electrónicos y en algunos casos noticias, y el resto de la información se pierde. Es decir, que tenemos unos mecanismos grandísimos de información los cuales no estamos utilizando. Eso es como si tuviéramos un Mercedes-Benz y no lo sacáramos sino para ir a la tienda a hacer mercado. Exactamente está pasando con la tecnología. Tenemos una cantidad de recursos grandísimos que no usamos, primero porque no los conocemos y segundo porque no sabemos cómo usarlos.
es importante en esta nueva educación 4.0 dedicar el tiempo suficiente y necesario para que tanto los padres de familia como los profesores, muy importante, y los estudiantes se alfabeticen digitalmente. Alfabetizarse digitalmente ya no es solamente aprender a hacer una carta en Word, ni buscar en internet, ni prender el computador. Alfabetizarse digitalmente es comprender y asimilar de la mejor manera las nuevas tecnologías, para qué sirven, cómo usarlas seguramente, entender todos los recursos que existen, entender qué es este mundo. Es nuestra obligación, y creo que una de las más importantes de este momento es alfabetizar digitalmente a toda la comunidad educativa. No podemos pedir que los niños sean unos duros manejando las nuevas tecnologías si los profesores no lo hacen, porque el profesor debe conocer cuáles herramientas existen en este momento, debe conocer todo lo que existe, y no solamente Facebook, Instagram y correo electrónico. Existen una cantidad de herramientas que no conocemos y no sabemos cómo utilizarlas. De nada nos sirve tener todas las herramientas, computadores y demás, si no sabemos cómo usarlos. Es como tener un gran carro y nunca usarlo. Esta es la alfabetización digital de la época. Antes se hablaba de alfabetización digital, aprender a manejar el computador. La alfabetización digital ahora es algo muy diferente. Yo creería que es muy importante que las instituciones educativas destinen unas horas a la semana dentro de su malla curricular a alfabetizar tecnológicamente. Es decir, enseñarle al niño qué hay, cómo se usa y cuáles son los riesgos y peligros de la internet y de las nuevas tecnologías. Porque la tecnología ya está ahí y no se va a ir. Hay que hacer que ellos la puedan utilizar de la mejor manera y que entre todos, tanto niños, padres y profesores, le saquemos el mejor provecho. La invitación entonces es a pensarnos jornadas o clases para temas de alfabetización digital y hacer una organización puntual. ¿Qué es alfabetización digital? ¿Qué les vamos a enseñar y por qué se los vamos a enseñar? ¿Cómo les vamos a ayudar a vivir esta nueva era de la educación tecnológica? Debemos también aprender a qué tipo de tecnología requerimos. A veces pensamos que la era tecnológica o la educación 4.0 está exclusivamente centrada en los computadores, y no necesariamente es ideal, o sea, un computador es necesario, pero hay otras herramientas que también pueden ser productivas. El celular, curiosamente la gran mayoría de familias tienen celulares inteligentes en Colombia. Sí, habría que analizarlo y pensarlo cada uno por qué sucede esto, pero la realidad es esa. Un gran porcentaje de comunidades, sin importar su estrato, hasta tienen una tecnología, tienen un celular inteligente, puede ser el más básico, pero lo tienen. Y eso se convierte en una oportunidad para poder, a través de este pequeño equipo, llegar a los niños y a las niñas con otros procesos educativos y hasta con los mismos padres de familia. Pero también tenemos que pensar como institución educativa qué otros recursos requerimos para hacer este proceso educativo en la educación 4.0. El televisor. El televisor es una gran herramienta. Lo que pasa es que históricamente no hemos sabido sacarle el provecho y hemos satanizado un poco el televisor como una herramienta de educación. El televisor es fundamental dependiendo la capacidad del maestro de buscar contenidos. Ejemplo, Discovery en la escuela es una herramienta que a mí me parece súper linda. Discovery en la escuela sale en Discovery en las mañanas y le enseña a los niños a través de unos pequeños documentales temas de sociales, de física, de matemáticas, de biología, de medio ambiente. Son recursos muy bien hechos, muy bien montados, que le permiten a los niños tener una visión diferente del mundo con unas condiciones tecnológicas y de animaciones de altísima calidad y que no tendrían mayor costo. Netflix, el mismo Netflix ya está incursionando y tiene tiene documentales o programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes sobre temas educativos. Netflix ya tiene programas educativos para los niños y las niñas hechos con una calidad altísima. Y algo interesante, antes estaban pensados muy para Estados Unidos los programas educativos. Los programas educativos ahora, debido a la globalización, son pensados para casi todas las sociedades, para casi todos los diferentes países. Habrán algunas cosas que cambien, pero para eso nosotros como maestros estamos ahí. Y así en internet hay infinidad de videos, cortometrajes, canales, programas de muy buena calidad que pueden ser una herramienta fundamental para trabajar con los niños con un solo televisor para todos los niños sin necesidad de tener muchos computadores.
Esto es uno de los tantos ejemplos de los que podemos utilizar. No necesariamente tenemos que tener la mayor cantidad de computadores, que sería lo ideal, pero también tenemos que trabajar con lo que hay: celulares inteligentes de los padres de familia, televisores que hay en las casas, televisores que hay en los colegios, en fin. Esas herramientas pueden ser bien utilizadas, una gran ayuda para podernos meter en la educación 4.0. Pues estos son los principales retos que enfrenta la educación 4.0 y que enfrentamos como docentes en este nuevo mundo. No siendo más, me despido y les doy las gracias por dejarme entrar a sus hogares. Espero que este pequeño video haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad en donde profundizaremos cada uno de estos aspectos y veremos nuevas temáticas. No me queda más que invitarlos estos días a reflexionar sobre estos retos, y si lo desean y si es de su agrado, me puedan escribir en el mismo Classroom cuáles son estos retos que ustedes enfrentan, si estos retos de los que conversamos los ven en sus colegios día a día y cómo los han enfrentado y solucionado. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias por haberme dejado entrar a sus casas. Hasta pronto.